buenas noches. Hoy vamos a iniciar vamos a continuar, de hecho, analizando los resultados de la elección en Estados Unidos el pasado martes. Los demócratas finalmente ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes. El partido del presidente, los republicanos, mantienen el Senado. También hay que decirlo que hubo cierto avance de los demócratas en las gubernaturas en ese país. Ya tenemos también las primeras reacciones del presidente Trump, quien le echó la culpa básicamente a los medios hostiles, se peleó con ellos. Y también una decisión muy importante, que es la de despedir a su procurador, a Jeff Sessions, a partir del día de ayer. Vamos a seguir con este polémico asunto con nuestra mesa de los jueves, con Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Luis de la Calle. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastidas. Hola, Sabino, Leo, ¿qué tal? muy buenas ¿Cómo estás? noches. Muy buenas noches. Empecemos. Ganadores, perdedores. Yo sí soy de los que piensan que fue una derrota para Trump. Pudo haber sido peor, desde luego. Pero mi punto es, imagínate dónde estaríamos, qué estaríamos diciendo si los republicanos hubieran retenido la Cámara de Representantes, ¿no? Sí, claro. Bueno, me parece que ese es justo el problema de la oposición tanto en Estados Unidos como en México, que siempre tenemos expectativas demasiado moderadas respecto a dónde podemos llegar. Entonces, en vez de pensar lo que el Partido Demócrata debió haber ganado, es decir, el Partido Demócrata se está enfrentando a un referéndum en contra de un presidente misógino, racista, abiertamente violador de ciertos derechos humanos y de cierto preso. A mí, honestamente, sí me parece... mí Qué bueno que tú estés contento, pero a mí me parece una ganancia mediocre respecto a lo que debimos haber visto en el Partido Demócrata. Sí. Ahora, ¿por qué lo califico de esa forma? Que es como una calificación bastante fuerte. Sí. Por dos razones. La primera es porque los dos principales estados que los demócratas debieron haber ganado, Ohio y Florida, los perdieron. Y estos estados son críticos para la siguiente elección, sí, porque va a haber una redistritación en Estados Unidos a partir de 2020, y estos dos estados son estados en donde una redistritación más favorable a los demócratas hubiera hecho una enorme diferencia en la siguiente elección. Correcto. Y la segunda es porque cuando nosotros vemos en perspectiva comparada qué significa haber ganado 26 asientos, 26 asientos en la Cámara, en realidad es una ganancia pequeña. Te pongo un ejemplo. En la última elección intermedia, la última de Obama, los republicanos ganaron cerca de 60 sitios. Sí. En la elección anterior se ganaron 40. Entonces, el punto es que cuando tú comparas siempre les va elección, mal a los presidentes en las intermedias. Siempre les va mal y a comparación... no le fue tan mal a Donald Trump. Exacto, y sobre todo sabiendo que era un candidato tan malo. ¿No te gusta mi argumento del contrafactual, de que imagínate que hubieran retenido los republicanos? Pues sí, o sea, lo considero justo y válido, pero pues yo hubiera querido... no te convence. Sí, yo hubiera querido la avalancha, la ola azul. ¿Tú piensas, creo que lo mismo, Sabino? Yo estoy alineado en ese sentido. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde debería estar Trump? En mi paradigma de lo que he estudiado de política a lo largo de todos estos años, si me hubieras puesto hace 20 años, yo te hubiera dicho, el pronóstico es de que un personaje en contra de las minorías, en contra de los medios de comunicación, de este perfil, debería estar derrotado de manera clara. No, bueno, debió haber, o sea, el hubiera para mí es que debió haber perdido el Senado, la derrota debió haber sido mayor. Bueno, y si bien es cierto... Si me dices, no hubiera tenido que haber sido presidente. De acuerdo. Perdón. O sea, la ola azul, y además creo que es una buena noticia para Trump en más de un sentido, porque... El ambiente adversarial en el que él es exitoso, el ambiente de conflicto y confrontación, está cantado. Donald Trump, Nancy Pelosi le dijo, está restaurado el modelo de los contrapesos de la política norteamericana. Y hay un tuit que emitió Donald Trump que me parece que es la síntesis de lo que vamos a ver. Dice Donald Trump, si los demócratas piensan que van a desperdiciar dinero de los contribuyentes que nos investigan en la Casa de Representantes, entonces también nos veríamos obligados a considerar investigarlos por todas las filtraciones de información clasificada y mucho más a nivel del Senado. Dos pueden jugar el juego. O sea, ¿qué es lo que está cantando Donald Trump en este tuit? Que para mí es la síntesis de lo que viene. Una guerra, una confrontación mayor polarización en la que él gana, porque los demócratas, en primer lugar, no tienen líder. Salen de esta confrontación con muchos líderes de muy buen nivel, de mujeres muy talentosas, gente muy capaz, pero no hay un líder consolidado. Bueno, yo diría un partido demócrata. Claro, bueno, mañana puede... Están hablando de Beto O'Rourke. Pero mañana nos invitas a hacer otra mesa. Pero hoy en la mesa... Pero
no les convence mi argumento contrafactual de que... Imagínate dónde estaríamos hablando si hubieran retenido lo interesante es cómo estamos estudiando el conflicto quienes estamos estudiando la democracia. El paradigma de conflicto tradicional en donde la lógica era consenso ya no existe. No, ya no. Entonces tenemos que ir a una lógica de conflicto distinta y es ahí donde Donald Trump resulta vencedor a pesar de los resultados. Luis. Donald Trump perdió. Tengo un aliado en la mesa. No, mira. Es cuestión de discutir, pero digo, deja el siguiente renglón y ya. No. Exacto, esa punto. Pero los demócratas tampoco ganaron. Okay, bueno, eso fue. Es que el resultado. JP Morgan hizo un análisis comparando todas las elecciones en el último siglo, intermedias, y cuando corriges por crecimiento del PIB, o sea, el PIB está creciendo a 3% y tiene una tasa de desempleo de 3.7%. La economía está booming. O sea, con esa economía, Trump debía haber ganado. Las dos cámaras. Muy bien. Como las perdió, Donald Trump perdió. A lo mejor te hubiera gustado que perdiera más. No, todos. Y no perdió más porque el Partido Demócrata, como decía Sabino, no tiene un liderazgo y no tiene un mensaje. Entonces, con un Partido Demócrata que no invita, que no convence, que solamente tiene una agenda negativa, es decir, el otro señor es impresentable y por eso voy a votar en contra de él, eso te ayuda, pero no basta. Si los demócratas quieren realmente ser influyentes en Estados Unidos, necesitan verse en el espejo y pensar por qué necesitan cambiar. Porque esta idea de que Trump ganó porque es muy especial y sabe manejar los medios y las redes sociales, esa es su parte. Pero Trump ganó porque hay un enojo en Estados Unidos sobre los partidos políticos, incluido el Partido Demócrata. Pero no, otra vez lo pongo en la mesa, mi argumento contrafactual, imagínate que hubiera retenido los republicanos en la Cámara de Representantes. Entonces hubiéramos dicho que Trump había ganado. Pues, pero de calle, y que la política de polarización funciona. Yo creo que el otro punto analíticamente es mucho más sólido. O sea, Trump perdió porque... con la economía muy fuerte. Debió de haber ganado. Debió haber ganado. Pero a pesar de que históricamente generalmente se pierde en las intermedias, pero corriges por crecimiento. O sea, los americanos se sienten ahorita bien porque la economía está fuerte. Que en muchos años. Entonces, sí hay un rechazo a Trump, pero es insuficiente si el otro partido no tiene una propuesta y no tiene alguien que la represente. Y esa es la verdad. Yo creo que, déjenme poner la mesa, creo que a partir de esta elección pueden empezar a surgir esos liderazgos que necesita el Partido Demócrata, que tiene que trascender ya los Clinton, ya que por favor Hillary Clinton se calle, se retire, abuelee. Necesitan nuevos. Y a mí, por ejemplo, lo que pasó en Texas, que a pesar de que perdió Beto O'Rourke, se quedó a un punto porcentual y si lo ves, es un chavo echado para adelante. Esa hubiera sido una gran noticia. Esa hubiera sido una gran noticia para un candidato. Pero creo que esto refresca la baraja. ¿Sabes qué pasa? Que centrémonos en esta carencia de liderazgos y en por qué está pasando. Y es que el Partido Demócrata se ha derechizado en muchas de sus plataformas y ha evitado tener candidatos verdaderamente progresivos. Los candidatos que están haciendo realmente, que están jalando más votos, son los candidatos progresistas en Estados Unidos. Tú ves a Ocasio, ves a Bernie Sanders, ves a Beto. Son personas que no necesariamente ganaron la elección, como Beto, pero sí lograron hacer una cosa muy importante, que es sacar a gente a votar que antes no votaba. La elección no se va a ganar en Estados Unidos a partir de cambiar las preferencias de los votantes que están votando actualmente. Creo que esa es la gran lección de esta elección. Esa gente ya va a votar por Trump o ya va a votar por los demócratas. Lo que está cambiando el panorama electoral es cuando agregas votantes nuevos. Ocasio, que puso a votar a todas estas zonas latinas. Esta es una mujer de Bronx socialista, autodenominada socialista y que llegó con con un enorme mandato de hacer una agenda más progresista en Estados Unidos. 28, Entonces, 29 años. ¿A qué voy? Yo veo dos grandes lecciones de la elección de Estados Unidos. La primera es, se ganan las elecciones sacando a la gente a votar. Y eso lo tiene que entender también México. O sea, sí se ganan las elecciones. Y si no votas, pierdes. La segunda, absolutamente. Y la segunda es, hay un enorme papel de refrescamiento de las élites a partir del género. Las mujeres... Buenísimo punto, qué bueno que lo sacas. Lo de las mujeres es otra derrota de Trump. Trump
pierde a las mujeres. Sí. Muchas de las cuales votaron en 2016, las perdió en esta ocasión. Absolutamente. ¡Qué bueno! Ahora, déjenme darles un dato. En esta elección, el 52% de los votantes fueron mujeres. Las mujeres votan más que los hombres. Sí. Pero cuando ves la diferencia entre el voto republicano y demócrata, las mujeres votan 20 puntos porcentuales más demócrata. Perdió eso, esa es otra también, es parte de la derrota. Ganaron las mujeres, ganó la diversidad, el martes. Yo no puedo estar ideológico y personalmente más de acuerdo con tu deseo. Sí. Pero no es deseo, es realidad. Voy a que no estamos leyendo al animal político. Yo he llegado a la conclusión de que Trump no está mal. Yo soy el que estoy analizando muy mal a Trump. Yo tengo que cambiar mi paradigma de análisis. Y creo que en los próximos 2 años todos tenemos que empezar a analizar Trump y a los Trumps con otros paradigmas de análisis. Porque su paradigma de conflicto es diferente. Y si nosotros lo analizamos con el paradigma de consenso de la democracia, la lógica de conflicto es diferente. Déjame decirte cuál fue el triunfo más importante de Trump en este momento. Que la espada de Damocles que Trump tenía encima, que era el tema del impeachment, ese es el que tenía que librar y lo libró. Sí, sí. Y a partir de este momento vas a tener en la Casa de Representantes una serie de investigaciones en contra de Trump y lo van a estar agrediendo y esa es la leña que le da a Trump el mejor escenario. Y fíjate una cosa. Pero bajo tu mismo argumento, perdón, Sabino, ¿le hubiera convenido entonces, lo que le conviene es esto? No, claro. O sea, a él le hubiera perjudicado que los republicanos mantuvieran la mayoría en la Cámara de Representantes. Por eso mi tesis es ese triunfo. ¿De verdad? A ver, vamos. Bajo ese argumento. No, es que en la parte conflictual, la lógica de que lo estén atacando en la casa todo el tiempo, le va a ayudar a Trump. Pero entonces lo que le convenía era eso. Por eso, lo que pasa es que no puedes tú definir el partido como si... Estoy diciendo que ganó. Por eso. El triunfo es que ganó en el escenario político. Si los republicanos hubieran mantenido mayoría en la Cámara de Representantes, hoy estaría deprimido Donald Trump. Quizá le sucedió el mejor escenario. No, ese es otro partido. Sabino está hablando de otro partido. O sea, el partido le iban a hacer juicio político. Sí. Juicio político le iban a hacer solamente si perdía el Senado. Sí, no. Hay 2 tercios. Y eso no iba a pasar. Pero de todas maneras, teniendo una mayoría en el Senado, las condiciones se le complicaban mucho más para ese escenario incluso, aunque el resultado del impeachment no fuera el que dice. Bueno, perdón, tengo que hacer una pausa y sí quiero regresar con ustedes a analizar las implicaciones para México. Regresamos en un momento más. Ahora vamos a analizar las implicaciones para México y yo quiero preguntarte, Luis, tú estuviste en el 93 negociando el Tratado de Libre Comercio, hicieron su modelo del Congreso, tenían identificados a cada uno de los representantes de los senadores que podían votar a favor, hicieron la labor de cabildeo, también lo hicieron junto con la Casa Blanca. Eso es lo que se hacía tradicionalmente en la política de Estados Unidos, ir a buscar los votos en el Congreso. Con el argumento de Sabino, bajo los estándares de análisis, digamos, normal, uno diría, pues México ahora tiene que salir junto con la Casa Blanca a buscar los votos del TEMEC, del nuevo tratado. Pero hay otra posibilidad, que se polarice la política en Estados Unidos y los demócratas digan, aquí no pasa nada, ¿eh? En esta Cámara todo lo que mande el señor Trump no va a pasar. ¿Cómo lo ves? Trump va a tener que colaborar con los demócratas, por lo menos en 3 temas. En el levantamiento del techo de la deuda, que es ineludible, y le van a sacar concesiones. Sí. En la aprobación del presupuesto. ¿Que se hace cada cuánto? Recuérdame. No, eso varía. Pero son varias veces al año, ¿no? Cuando llegas al techo tienes que modificarlo. Ok, pero... Dependiendo qué tanto estés endeudando. ¿Por lo menos 2 veces al año? No, una vez cada año y medio, más o menos. Ok. Pero ahí viene uno. Sí. Va a tener que aprobarse el presupuesto, donde se apruebe en la Cámara de Diputados. No necesariamente, pueden hacer continuing resolutions. Pero esas resoluciones continuas también requieren la aprobación del Congreso. Y entonces eso le da, es inevitable esa llegar a un acuerdo. Bueno, puedes no llegar a un acuerdo, pero tienes que negociar. Y la otra es la aprobación del TLC, del TEMEC, porque ese es un tema de una envergadura muy importante y que solamente es viable con un voto bipartidista. Correcto. Desde antes. O sea, aunque la Cámara fuera republicana, hay un grupo de republicanos que no van a votar en ninguna circunstancia por un tratado de libre comercio y entonces requiere un número mínimo de demócratas. Correcto. Entonces la pregunta es si Donald Trump va a encontrar receptividad mutua con el liderazgo demócrata, o sea, con Nancy Pelosi y los otros, o con un grupo que antes se llamaba en Estados Unidos los Blue Dogs,
Sí. Los Blue Dogs son demócratas que a veces pueden votar con el Partido Republicano. Pero eso es lo que pasaba antes en la política. Bueno, entonces la pregunta es... Ahora el liderazgo demócrata puede decir, acá no pasa nada, es su tratado, regréselo, pero aquí no pasa. Pero digamos, si tú ves todo el universo de temas, quizá el tema donde pudiera haber una colaboración sería en el Tratado de Libre Comercio. ¿Estás más optimista? No, depende de la definición. ¿O preocupado? No, yo estoy preocupado. Digamos, yo creo que va a haber mucha incertidumbre sobre la aprobación del TLC el año que entra en Estados Unidos, pero también hay que reconocer que este es un área donde hay una posible colaboración. Ahora, yo creo que aquí vamos... Nancy Pelosi ya dijo que no es prioridad de ellos. No, bueno, pero es una negociación. Por eso. O sea, ya le subió el costo. Pero obviamente, no, y se lo va a subir más. Lo que va a implicar, por cierto, para México un costo. Sí. O sea, porque nos van a pedir cosas. ¿Más? Claro. Es que un escenario polarizado en los Estados Unidos es un escenario mucho más complicado para México. O sea, nosotros tuvimos un gran momento, y hay que reconocerlo, que la caravana no llegara a la frontera un día antes de la elección. O sea, imagínate la escena de que hubieran llegado 5 o 10 mil personas a la frontera tratando de entrar por la reja. Es que esa era la escena cantada era para lo que quería. Es el escenario ideal para Trump. Pero el tema de la caravana, el tema de los migrantes y el tema de México está en las dos agendas, y México no fue necesariamente el más acertado en su relación con los demócratas. O sea, no estamos en los mejores términos tampoco con los demócratas. Acertados, estamos muy mal parados. Por eso me refiero. Y en un la visita aquí a México. Bueno, el gobierno de Peña Nieto se muy mal parado. Hay muchos, estoy de acuerdo, pero hay muchos actores demócratas que no ven con buenos ojos a México después de lo que pudieron haber ayudado para la elección de Donald Trump. Correcto. Entonces, y es un escenario polarizado en los Estados Unidos, en donde yo lo que estimo es que vamos a ver los 2 años de la política más sucia, complicada, antiinstitucional o extrainstitucional en los Estados Unidos. O sea, lo que está cantando Trump en este tuit y lo que está cantando es voy a la guerra. ¿Y dónde queda México en yo eso? Creo que México es un perdedor de ese escenario, porque vamos a hacer el tema de conversación, y creo que hay coincidencia en grupos tanto radicales demócratas como republicanos en contra del tema migratorio mexicano. Porque todos estos... Y el Tratado de Libre Comercio puede ser rehén de eso. Todos estos que mencionabas tú, incluyendo a esta mujer Ocasio, pues no les gusta el tratado con México. Ellos son más proteccionistas, son más cercanos en esa postura a Trump. Sí, su lógica socialista es proteccionista en lo local. Justo en eso creo que debemos enfocarnos, en realmente cuál es el debate político en Estados Unidos, porque siento que lo estamos analizando con ojos domésticos. En Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio ya fue algo que se discutió, es algo que me parece que actualmente es menor. Cuando nosotros vemos cuáles son los temas que realmente se están discutiendo en la agenda demócrata, es uno. Healthcare, los servicios de salud. De hecho, los demócratas ganaron la elección porque una de sus principales batallas y lemas fue decir, si votas por los republicanos te van a quitar tu seguro de gastos médicos con el cual tienes acceso a condiciones preexistentes. Esa fue la razón en muchos estados por las cuales ganaron. Entonces, ¿qué veo? Yo más bien veo un Estados Unidos que en los próximos 3 años se va a volcar hacia la política interna. Creo que Donald Trump era muy bueno diciendo que México era el enemigo y que el enemigo era la ayuda que se le daba a África. Pero yo veo ahora un volcamiento hacia temas domésticos, y eso va a implicar para México cierta contención del daño. Yo no veo una reforma migratoria, por ejemplo, radical sucediendo actualmente. El muro está muerto. El muro está... El muro va a ser parte de la discusión del presupuesto. Sí, pero no se va a aprobar. Pero no se va a aprobar. Entonces, yo veo hasta cierto punto... ¿Y el tratado? Yo creo que el tratado se va a aprobar porque realmente es algo que es una papa caliente, en mi punto de vista, que ninguno de los dos partidos quiere. Ya quieren sacárselo. Yo creo que es lo que quieren sacárselo. Ahora, ¿esto qué significa para México? Significa que México, afortunadamente, me parece, va a disminuir un poco su presencia en el debate político de Estados Unidos y va a poder empezar a dejar de ser el enemigo que era. ¿Quién sabe? Pues eso es lo que... Nos queda 30 segundos para cada quien para ir concluyendo. Es que la lógica en la que está planteado esto es Trump contra el resto. Y en el resto es un resto difuso. Y eso es debilidad política. O sea, lo que veo en el escenario en el corto plazo es que Donald Trump tiene las condiciones, lamentablemente, para rearticularse y de aquí al 2020 ser el centro del escenario otra vez, y va a utilizarlo todo. Pero lo que dice Viridiana es que los temas que van a dominar son los domésticos. No creo que México va a dejar de ser piñata, digamos. Yo no creo que Donald Trump cambie su agenda. ¿No? Yo creo que por el contrario se puede radicalizar y profundizar.
Los domésticos van a estar paralizados en el Congreso de Estados Unidos. Se van a debatir, pero va a estar paralizado. A menos de que Trump se democratice, que no es imposible, porque en el fondo no es un republicano. Pero eso le impediría la reelección en 2020. Sí. El TLC de América, eso no va a pasar. el TEMEC, Sí. va a ser muy controvertido si se vota, en cualquier caso. Bueno, se va a tener que votar, Luis. No, porque A hay ver, otra opción. tú estás pensando entonces Hay una opción que no se vote. Y que siga el Que sigue el NAFTA vigente. Entonces México tiene una carta muy importante que cruzar, porque ya se dio cuenta todo el mundo que Trump no se puede salir, que el costo de salirse es prohibitivamente alto. Bueno, quién sabe. En esta radicalización, polarización dice, pues mira, yo ya hice mi mejor tratado. Déjame ponerte el escenario. Yo ya tengo mi TEMEC, que es un mejor tratado. Los demócratas no lo quieren. Eso va a pasar. Yo me salgo del NAFTA. Eso va a pasar. Por eso es el ganador. Porque Yo tiene que echarle la culpa de todo. Tú sigues pensando que no está dispuesto a cruzar el Rubicón. Bueno, pero ya vimos que los populistas están dispuestos Entonces ya estás a cruzar el Rubicón. Los hechos, Claro. ya llevamos 2 años de Trump, nos muestran que no se salió. Pero rumbo al 2020, cuando llegue otra vez a los estados del yo Rust creo que Belt y yo- diga, bueno, pues yo yo creo que lo traté y hice, me voy a salir del NAFTA, ¿eh? Bueno, si quiere salirse, Porque que salga. los demócratas no me dejan. Si vamos a entrar así con la negociación, nos van a pedir concesiones que no podemos dar. Ah, bueno, pues Pero el mismo, entonces, un último comentario. el mismo costo político aplica a Donald Trump si empieza a rechazar políticas que los demócratas aprueben en la legislatura. O sea, lo que tú dices, Donald Trump va a decir, ellos no me dejaron hacer. Nunca van a Los pasar en el demócratas Senado. van a decir, Donald Trump no ese permitió debate no esta lo va a tener. reforma No le van a en el llegar, Senado. no le van a llegar. No, va a llegar al Senado, se va a aprobar en la legislatura, va a llegar al Senado y la van Pero a en esa, votar. No, la esa matas. lógica... A lo que voy ¿A es dónde que lo van a meter primero? No, el TLC pasa en 2 cámaras, tiene Sí, que pasar pero ¿dónde? primero la Pero es la Cámara de de origen. Diputados. primero diputados. No Entonces, puedes pasar por los eso, a financieros. eso voy, porque el costo político ante ese escenario de cómo se hace la legislación en Estados Unidos, el costo también va a ser de Trump, de decir, mira, los demócratas ya aprobaron esto, esto y esto, y Trump es el que nos pone el límite para avanzar. Pero En digamos, cualquier caso, yo lo que estoy escuchando y coincido aquí sí con ustedes es que, por lo menos en el tema del tratado, esto viene a inyectar más incertidumbre, a lo que teníamos antes de Pero la sí hay un escenario lógico de aprobación, porque es uno de los pocos temas donde pueden colaborar demócratas y republicanos y algún nivel de colaboración se requiere. Sin embargo, Sí, la claro. lógica se rompe con Trump. La lógica se rompe Más con Trump. con Trump, con lo que tú decías, con una nueva lógica de polarización, de conflicto. La polarización Porque yo es entiendo que exitosa. los demócratas pueden decir, sí, aquí hay coincidencias, pero también puede haber en esta política, no pasa nada. De 100% de acuerdo, Nada, pero allí por eso es nada. muy importante. Usted aquí Ellos lo van a no definir. pasa nada. Y están los incentivos alineados. Un poco Sí. Pero ahí Ya es no muy estamos importante la perdón. calma de no se va a salir. Bueno, un privilegio, como siempre, debatir con Luis, con Viridiana y con Sabino. Hacemos una breve pausa y le voy a presentar una entrevista que le hice ahora a Aristóteles Núñez. Él fue titular del Servicio de Administración Tributaria. Vamos a hablar con él sobre 2 temas. Primero, sobre esta Ley de Confianza y Responsabilidad Ciudadana anunciada por Andrés Manuel López Obrador, donde pues ya no va a haber inspecciones del gobierno federal, sino que van a confiar en la palabra de los ciudadanos y sí va a haber inspecciones, pero por sorteo. Él sabe sobre el tema, como nadie en México. Vamos a platicar con él sobre su opinión. Y también luego le voy a preguntar sobre cómo va viendo el armado del próximo presupuesto 2019, que es la siguiente aduana para el gobierno de López Obrador. Regresamos en un momento.